Queridos hermanos, lindo y feliz ya lunes, segundo día de la semana. Bueno, nuestra lección de hoy dice los dos mayores pecados. Interesante, hermanos, ¿verdad? Que en la lección de ayer vimos los dos mandamientos principales y hoy vamos a ver los dos mayores pecados. Bueno, para hoy y durante esta transcurso de esta semana, durante toda esta lección, nos acompaña el pastor Luis Palomino. Luis Antonio Palomino, de la iglesia de Bellflower y Long Beach. Pastor, sea usted bienvenido. Gracias, pastor. Y es un placer y un privilegio, pastor, compartir el estudio esta semana con usted. Bienvenidos, hermanos, también. Gracias, pastor. Amén. Porque siempre usted siempre está disponible cuando se le invita. Sí, Es gracias materia, por la invitación. como decimos en México, siempre esté materia dispuesta. Ajá. Bendito el Amén. Señor. Amén. Pastor, ¿por qué le parece? Vayamos de lleno a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Claro que Queridos sí. hermanos, acompáñenos, por favor. Bueno, vamos a orar. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, hoy queremos estudiar acerca de los dos mayores pecados y queremos pedirte, Padre, que nos des discernimiento para poder encontrar lo que tu palabra de Dios enseña en relación con ello. Gracias, mi Señor, porque tú nos estás llamando de las tinieblas a tu luz admirable. Sí, Señor. Algunos están empezando su camino, otros vamos en el camino, otros están llegando al final del camino, pero todos estamos avanzando, Señor, y queremos seguir avanzando. Sí, Señor. Que la obra que tú comenzaste en nuestros corazones la puedas concluir y que podamos estar preparados para entrar al reino de los cielos. Sí, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, y guíanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, los dos mayores pecados. El tema de hoy se basa principalmente en Salmos 135 y Zacarías. Vamos a ir primeramente a Salmos 135 y vamos a leer allí del versículo 13 al 19. Salmos 135. Y sí, ayer estuvimos estudiando de los mayores mandamientos de la ley. Y hoy vamos a hablar de los dos mayores pecados. Entonces vamos a ir allí. Salmo 135, del 13 en adelante. Dice aquí: Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, Jehová, de generación en generación. Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá. Y dice además, se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esta cita pues nos está hablando de la idolatría que ocurría en tiempos antiguos y que aún hoy también se manifiesta en algunas culturas y religiones. Y la idolatría lleva a las personas a fabricar imágenes de Dios, de los santos o de la Madre del Señor Jesús, del mismo Señor Jesús, y adoran estas imágenes. Recuerdo cuando en mi infancia yo iba a la iglesia, yo era católico, y era un católico practicante y siempre estaba buscando al Señor. Y a mí me enseñaron que debía honrar estas imágenes. Para mí fue una sorpresa encontrar en el segundo mandamiento de la ley que desea que no tendremos que hacer imagen ni semejanza de nada de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y no podemos postrarnos ante ellas. No sé si sea el caso de alguno de ustedes aquí, queridos televidentes, pero les invito a que busquen en Éxodo 20. Allí se encuentra claramente especificada en la ley de Dios que no debemos fabricar imágenes para la adoración. Está bien hacer ciertas imágenes o ilustraciones en un libro o algo así, pero tienen que ser acordes a la escritura. Pero generalmente lo que se coloca y lo que se hace de esculturas tienen otro propósito.
Entonces, como dice el Señor, ¿no? Dice que son manos de hombres, tienen boca pero no hablan, oídos pero no oyen, etc. Así que si el Señor nos dice que no hagamos las imágenes, ¿no sería mejor no hacerlas? Ser obedientes al Señor. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, ¿no vamos a ser obedientes a lo que Él no le gusta? ¿Por qué vamos a hacer algo que el Señor le disgusta? Que es hacer ídolos. Ahora, no todos los ídolos son hechos de madera y de piedra y de yeso. Hay algunos ídolos que son hechos de cualquier cosa que ocupe el primer lugar en lugar de Dios. Es un ídolo. Así que apliquemos eso a la vida práctica. ¿Estamos colocándonos a nosotros mismos en primer lugar por encima de Dios? Si Dios dice sábado, nosotros decimos no, no me conviene, escojo el domingo. ¿Cuál es el ídolo allí? ¿No será más bien nuestro yo? Si el Señor dice no vistas de cierta manera, pero yo he visto a la manera que yo quiero, ¿quién es el ídolo? Definitivamente, mi gusto, mi yo. Entonces, la idolatría trasciende más allá. Ahora, si aquí la lección nos está haciendo énfasis en que la idolatría es uno de los grandes pecados, de hecho, así lo es. Porque si Dios no ocupa el primer lugar, estamos transgrediendo el primer gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Las otras cosas ocupan el primer lugar. Y ahí hay un gran problema. Ahora, vamos a la otra cita. Está en Zacarías 7. Zacarías 7. Zacarías 7. Después de Sofonías y de Ageo, Zacarías 7, versículos 9 al 12. Dice así: así habló Jehová de los ejércitos: juzgad conforme a la verdad. Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Quiero hacer una pausa acá. ¿Notaron ustedes el primer texto que se mencionó? Habla de cómo tener a Dios, el pecado que atenta contra el amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí está hablando acerca del otro gran mandamiento, que es amar al prójimo como a sí mismo. Y aquí nos está explicando cómo es ese pecado que va en contra de ese segundo gran mandamiento. Y aquí nos dice que si no hacemos misericordia, si no tenemos piedad para con nuestros hermanos, si oprimimos a la viuda, al huérfano, al extranjero, al inmigrante, porque aquí está hablando de los extranjeros, al que es pobre, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y dice, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Saben? Esto es un asunto muy generalizado. Hay personas que piensan mal de sus hermanos todo el tiempo y el enemigo coloca esas semillas en el corazón de las mentes. Y la gente se convence de que tienen discernimiento y que están viendo lo que esa persona tiene en su corazón, cuando en realidad es otro espíritu el que los está guiando. Y esto es algo que pues debemos ser muy cuidadosos. No le demos rienda suelta a nuestros pensamientos, sentimientos o suposiciones, porque a veces las personas, la apariencia de las personas puede ser engañosa. Hay personas que quizá están afligidas y su apariencia quizá no sea lo mejor posible, quizá tienen algún problema que está en su corazón. Lo que necesitan es apoyo, palabras de ánimo, la palabra de la Escritura, una mano amiga, alguien que le ayude en sus dificultades. No alguien que los esté censurando, porque quién sabe qué es lo que está pensando o haciendo. Ahora, ¿qué dijo el Señor en cuanto a esto? Miren ahora el versículo 11. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Muchas veces hacen así nuestros hermanos en las iglesias. Se predica la palabra de Dios y dicen, no queremos escuchar, esta parte no la cojo, eso es la opinión del pastor. Cuando lo que uno está leyendo es la palabra de Dios y los requisitos del cielo. Y dice, endurecieron su corazón como diamante
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los primeros profetas. Así que ese es el gran otro pecado. El otro gran pecado es ir en contra de nuestro prójimo, pensar mal del prójimo, oprimir a los necesitados, valerse de ellos para su propio provecho y olvidarse del Señor, que nos ha dicho que debemos ser completamente amorosos para con todos y hacer a ellos lo que quisiéramos que hicieran con nosotros mismos. Así que bueno, esto es los dos puntos que nos hablan de estos mayores pecados. Ahora, en el espíritu de profecía hay más luz en cuanto a esto y, pastor, quiero invitarle, si usted pudiera, por favor, Pastor, mire, a compartirnos alguna de estas cosas. hay veces que como cristianos decimos, yo ya no tengo ídolos en casa, y tengo ídolos en mi corazón. Pero realmente, si nos pusiéramos o nos dedicáramos o nos paráramos un poquito a meditar en todo esto, llegamos a descubrir que sí tenemos bastante ídolos. Puede ser nuestro ídolo el auto. Puede ser nuestro ídolo la comida. Puede ser nuestro ídolo el deporte. Puede ser nuestro ídolo incluso hasta el hecho a veces de sentarse un rato en el sofá y dedicar un tiempo para un programa que no nos, en la televisión, un programa que no nos edifica en nada. Incluso los propios zapatos, nuestra propia ropa. O sea, las cosas buenas que tienen sus límites Sí, pueden pasar y ocupar el primer lugar por encima del Señor, es lo que quiere decir. sí, exactamente. Mira, para mí es lo que dice la sierva del Señor. Muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses, además del Señor. Nuestro Creador demanda nuestra meditación suprema, nuestra primera lealtad hacia Él. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos, se convierte en un ídolo. Los ídolos de algunos son sus tierras, sus casas, sus mercaderías. Las actividades comerciales se emprenden con celo y energía, mientras que se deja en segundo plano el servicio a Dios. Se descuida el culto familiar, se olvida la oración secreta. Muchos argumentan que su trato con su prójimo es justo y creen que al proceder así han cumplido todo su deber. Pero no es suficiente guardar los últimos 6 mandamientos del Decálogo. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Nada inferior a la obediencia a cada precepto. Nada que sea menos que el amor supremo a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Puede satisfacer la demanda de la ley divina. Nada inferior. Ajá. Interesante, ¿verdad? Y eso lo encontramos, hermanos, en el comentario de Elena G. de White, comentario bíblico adventista, del séptimo día, tomo 2, página 1005 y 1006. Pero sigue diciendo la sierva del Señor más abajo, dice: el enemigo sabe muy bien que si no tenemos amor mutuo, puede alcanzar su objetivo y herir y debilitar la iglesia al provocar diferencias entre los hermanos. Los puede inducir a sospechar el mal, hablar del mal, acusar, condenar y aborrecer. De esta manera se deshonra la causa de Dios. Se arroja baldón sobre el nombre de Cristo y se le hace un daño indivisible a las almas de los hombres. O sea que conlleva muchas cosas el desobedecer a Dios. Sí, y llama la atención porque ahí está repitiendo la misma idea de no pensar mal en el corazón en contra del hermano. Ahí está diciendo ahí lo mismo, con otras palabras. Sí, pero mire, sigue diciendo abajo la sierva del Señor en carta Cada día con Dios, página 222. Dice: grabemos en la mente el hecho de que la misericordia y el amor del Señor deben manifestarse a los hijos de Dios. Busquemos
por cielo y la tierra y no encontraremos otra verdad más definidamente revelada que la que se manifiesta en misericordia, precisamente para los que necesitan su simpatía, a fin de quebrantar todo yugo y dejar en libertad a los oprimidos. De ese modo la verdad se vive, la verdad se obedece, la verdad se enseña. Interesante, y luego continúa diciendo, hay mucha verdad que se profesa, pero la que se practica aliviar las necesidades de nuestros semejantes ejerce una enorme influencia. Llega hasta el cielo y abarca la eternidad. Toda alma que habita este mundo está sometida a juicio. La experiencia de cada ser humano, la historia común de la vida nos dice en términos inconfundibles, y pone en práctica las palabras y las obras de Cristo. Constantemente se repiten una cantidad de cosas que solo Dios ve. Aplicar esas cosas, los principios de verdad, producirá una preciosa recompensa. Casi todas son capaces de reconocer las cosas grandes e importantes, pero su vinculación con lo que se opone son los preceptos menos importantes de la vida, de manera que se le pueda ver como una unidad. Es algo que los profesos cristianos hacen muy pocas veces. La religión es demasiado profesión y demasiado poca realidad. Eso debía de hablar a nuestro corazón. Y si realmente, y preguntarnos si estamos atesorando alguna inclinación en nuestro corazón hacia un ídolo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos permanentemente con la ayuda del Espíritu Santo. Porque es un aprendizaje continuo y necesitamos estar vigilándonos. No sea que en cualquier momento de descuido, algo de nosotros vaya en contra de lo que queremos y deseamos aprender. Sí, es verdad. Yo creo que en esas lecciones que hemos visto, hay mucho que aprender, pastor. Y como pastores yo creo que tendríamos que sentarnos, hacer una pausa en nuestras actividades y debemos hablar con Dios y decirle, Señor, escudriña mi corazón. Dime si hay algún ídolo que yo esté acariciando en mi corazón. O si hay algo que yo he puesto en primer lugar y a ti te he puesto por segundo lugar. A veces quizás pensemos que estemos haciendo lo correcto delante de Dios. Pero la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. A veces nos engañamos a nosotros mismos como si... Es ilógico, pero lo hacemos. Lo hacemos. A veces voluntariamente o involuntariamente, pero lo hacemos. Y bueno, yo creo que tenemos a quien acudir. Amén. Para pedir la dirección del Señor, que escudriñe nuestro corazón y nos enseñe, que nos diga si hay algún pecado que estamos acariciando. Y bueno, sé que el tiempo se nos está terminando, pero quiero preguntar, quizás a algún hermano, hermana, o a alguien, a un amigo que nos esté viendo por la televisión, mi amigo, mi amiga, tú te has preguntado, ¿estaré acariciando algún ídolo? ¿O realmente he puesto en primer lugar al Señor? Quiero que medites en estas palabras y que tomes un tiempo. Cuando estés orando, dile al Señor, Señor, escudriña mi corazón. Si hay algún ídolo en mi corazón que yo estoy acariciando, dime cuál es y ayúdame a ponerte en primer lugar. Y créame que Dios te va a responder y te va a contestar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Los esperamos para mañana con la próxima lección. Amén. Hasta pronto.